Amigos, estamos en un cementerio de autobuses. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a mostrar cómo es un cementerio de buses en China. Y hoy estamos aquí en un cementerio de autobuses que estoy seguro que en toda Latinoamérica, en México, como en varios países de África, simplemente estos buses estarían funcionando perfectamente. Sin embargo, aquí en China, estos buses han dejado de existir, han caducado, ya no funcionan más y han sido reciclados en un lugar de cementerio, de tipo cementerio de autobuses. Aquí no hay docenas, acá hay cientos de autobuses botados. Y estamos viendo en esta parte de la entrada, hay como ven un color verduzco, un color plomo. Arriba algunos buses están despedazándose. Aquí está un letrero que son prácticamente de 2016, 15 y 17, o sea que son 3 4 años de uso. Estos buses en China los desalojan y ustedes pueden apreciar que están en muy buenas condiciones, tienen buena pintura, están las puertas bien. Y si ustedes observan abajo, miren, los neumáticos están correctamente. Aquí entramos adentro a un bus y miren los asientos, están sucios, pero no hay nada como no se pueda remodelar. Acá es la parte de arriba. No sé si han visto esos buses que van por las grandes ciudades por la parte alta descubierta. Pues aquí hay uno, miren, ve. Así es como se ve desde la altura de un bus. Como ven, este es como un parque gigante de buses abandonados, un cementerio completo de buses. Miren, estamos acá. Vamos a bajar por esta silla, perdón, por estas escaleras del bus que van del segundo piso, y vamos a entrar acá a salir por la puerta de donde salen los pasajeros y vamos a seguir observando. Ustedes pueden apreciar los buses en cantidad. La verdad que estar aquí en este lugar es sorprendente. Cualquiera que venga de curiosidad a observar se va a quedar asombrado la cantidad de buses que puedes encontrar en este cementerio de buses. Mira, estamos visitando y si ustedes observan bien, vamos a ir más al fondo para que vean que aún sigue habiendo más autobuses de todas las marcas. Incluso hay Scanias chinas. Como todos saben, en China los autobuses lo compras un, mayormente de 5 a 8 años, está fundamentalmente autorizada a funcionar y después son desalojados. Y muchos de estos buses son llevados a Latinoamérica y a África. Y acá ustedes pueden apreciar, también son exportados a Centroamérica. Y ahí por eso que muchos buses en Perú, México y Argentina los remodelan estos buses y pueden salir perfectamente a trabajar en las calles, hacer ruta interprovincial dentro del país. Miren amigos, cada bus cómo está. Y no solo eso, sino que un bus de estos acá en China prácticamente está costando, agárrese espalda, $1000 cuesta un bus. El problema de estos buses es que las empresas prefieren, como les digo, China tiene sanciones bien fuertes por las empresas que usen buses pasados los 8 años. Es por eso que ellos y lo prefieren vender a algunas empresas que te compran el bus que esté en buenas condiciones o simplemente lo envían a estos chatarreros. ¿Por qué? Porque las grandes multas son bien fuertes, que prefieren mejor botarle los buses y sacarse. Debo recordarles que un bus aquí en China está prácticamente barato, en la suma de $20,000 aproximadamente. No sé cómo, incluso hay hasta de $18,000, como si estuvieras comprando un auto móvil, incluso muchísimo más barato. Vamos a seguir viendo, pueden apreciar la cantidad de buses que hay, buses para todos los gustos, todos los colores, y ustedes miran esos neumáticos, están correctamente bien. Miren la fachada, no hay nada como un poco de pintura, broche y masilla puedan solucionar y puedan funcionar estos buses. De hecho, para arrancar uno de estos buses se lo puede hacer acá, pero como no tenemos la llave ni cómo hacerlo, pues simplemente estamos observando. Y ustedes pueden apreciar que existe una gran cantidad de buses. De hecho, para que tú escojas a tu gusto y a tu modelo y el modelo que tú prefieras. Y no solo eso, sino que los buses están en muy buenas condiciones.
De hecho, con solo darle una buena lavada y una buena pintura, estoy seguro de que saldrían a trabajar sin ningún problema. Esto es, amigos, uno de los cementerios, o uno de los cementerios, porque hay más cementerios de buses aquí en China, en especialmente Shanghái, en la parte noroeste. Y ustedes miren en qué condiciones hay abandonados. Algunos ya tienen 15, 10 años de abandono, otros más. Y algunos simplemente los han dejado así destrozados. Les han sacado las personas que entran a este lugar, les han desbaratado. No porque necesiten las piezas, simplemente porque se les ocurre destruir lo que encuentran. Miren amigos, acá en este enorme canchón, acá estoy con Big Pranks y él también está grabando parte de la escenografía. Y como pueden ver, miren este bus. Simplemente, como me comenta mi amigo, las lunas han estado rotas y antes de que venga este bus acá, estaba, dice, en muy buenas condiciones, pero lamentablemente, como les dije, un autobús en China, 8 años es su funcionamiento normal, a diferencia de otros países que ustedes ya saben que lo dan hasta caballo y dejarlo, si es posible, manejar en, en las peores condiciones. Con eso los he dicho todo. Miren los asientos, amigos. Este era un auto colectivo. Miren los asientos con 5 asientos al fondo. Y acá ustedes ven, tiene su línea de donde iba el motor. Y acá, aparte, claro, de ahí autobuses, también hay autos abandonados que en mi país o en otro país de Latinoamérica como en África fácilmente pueden ser remodelados. Estoy seguro que existen peores autos del que ustedes pueden ver acá. Como les dije, todos son chinos. Está, miren, ve, si ustedes miran este auto que ven acá adelante hay una camioneta. Estoy seguro, miren ese auto, miren ese verde. Acá tenemos más autos. Este es un Kia y esto es un, la verdad que está en chino, no se le entiende bien. Este es un auto que tiene, como les dije, en China hay múltiples marcas y todos. Este es un Rolls Royce, miren. Y que ustedes lo pueden ver, este es un Rolls Royce, pero acá está un Nissan. O sea, aquí vas a encontrar de toda la. Lo que es lo caso de todo esto es que los carros están bien, están con su motor dentro. O sea que tú puedes comprarlo estos carros y fácilmente lo puedes echar a andar sin ningún problema. Miren amigos, mira, que este es un Mercedes. ¿Lo ven? Hay autos, esta es una pequeña porción de autos que han sido abandonados en esta parte. Y ustedes pueden apreciar que hay autos hasta para que tú escojas. Pero con el problema sería llevárselo hasta tu país. Pero como miren, este es una carrocería, dice mi amigo, y prácticamente al pasar los años se ha deteriorado por completo. La pintura se ha despintado, en fin. Miren qué condiciones está este auto. Bueno amigos, eso sería todo el video, así que no olviden suscribirse a Series y de esa forma para llevarles lo mejor en videos del Oriente y la parte de acá de África. Así que espero que les guste mi canal y no olviden suscribirse y darle like a la campanita, que más videos como estos esperan por ti.